Bienvenidos a Fundamentos, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Soy Rosy Miranda y es un placer saludarles. En el tema anterior empezamos a estudiar acerca de la divinidad de Cristo. ¿Hay algunas declaraciones explícitas, directas en la Biblia que Jesús es Dios? ¿Tiene Jesús los mismos atributos que Dios? ¿O es un Dios de un nivel inferior? Estas y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy. Y ahora con ustedes el conductor del programa, el pastor Armando Miranda. Antes de iniciar nuestro estudio de esta ocasión, vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre que estás en los cielos, te invitamos que vengas y nos dirijas y nos enseñes en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy continuamos con el fascinante estudio sobre la naturaleza de Cristo, que es una de las áreas que estudia la cristología. Como hay algunos cristianos que aceptan a Jesucristo solo como el Salvador del mundo e incluso como su Salvador personal, pero consideran que Él es simplemente un ser inferior a Dios, sí, un Salvador o el Salvador, pero alguien que no es Dios o es un Dios inferior al Padre. Por eso hoy nos adentraremos un poco más en el estudio de este interesante e importante tema. Para acompañarnos en esta hermosa aventura, tenemos a nuestro invitado permanente para esta serie, el doctor Armando Juárez Ortiz, quien es secretario académico y a la vez catedrático de la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, doctor Juárez. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con ustedes y con nuestro querido público. Bien, vamos entonces a adentrarnos en el tema de hoy. Hemos estado hablando de la naturaleza de Cristo, de su divinidad. En el tema anterior establecimos que en el Antiguo Testamento se habla de la existencia o preexistencia de Jesús, de su divinidad. Pero hoy vamos a enfocarnos básicamente al Nuevo Testamento, aunque tocaremos posiblemente alguno de los textos del Antiguo. Tenemos que conectarlo. Obviamente, sí. Es bueno empezar hablando acerca de algunos textos explícitos en donde se habla de la divinidad de Cristo, algunas declaraciones de su divinidad. Esto es muy importante para nosotros como cristianos. Claro, porque si no reconocemos a Jesús en su plena divinidad y lo ponemos a un nivel inferior al Padre, pues entonces no le estamos dando el lugar que le corresponde. Ahora, por el lado contrario, si le estamos dando a Jesús una posición más allá de la que Él tiene, como algunos argumentan, entonces corremos el peligro de estar adorando a un Dios que no es el verdadero Dios. Así es. ¿Por qué no vamos a algunos textos en el Nuevo Testamento, especialmente, en donde podemos encontrar que Jesús es definitivamente Dios? Bueno, hay bastantes pasajes. Yo creo que tendríamos que circunscribirnos debido al corto tiempo. Algunos que son claves y que nos hablan claramente acerca de la divinidad de Cristo. Por ejemplo, tenemos el clásico, el primero que normalmente surge a la mente es el de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí claramente está diciendo de que ese verbo que existía desde el principio con Dios es Dios. Y está hablando de Cristo porque en el verso 14... el verbo dice: se hizo carne y habitó entre nosotros. Exactamente. Exacto. Enfoca o identifica a ese verbo o a la palabra, el logos, que inclusive nos lleva hacia atrás con esa expresión en el principio, al mismo origen de nuestra tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, en realidad la palabra al principio, arché en griego, no tiene relación directa con Génesis 1.1. Tiene relación directa, o mejor dicho, como es un verbo en forma, en un tiempo imperfecto. Está hablando de una eternidad que no se sabe. Porque en el principio, simplemente en un principio más allá del principio de nuestro
mundo y incluso del universo. Aunque en realidad también en el Antiguo Testamento el Génesis habla del principio. Ahora, ¿cuándo fue ese principio? Ese es el problema. Pero tenemos otros textos muy, muy interesantes y claros. Por ejemplo, ¿qué nos dices de 1:18 de San Juan? Bueno, allí ese es un pasaje muy interesante, aunque en muchas Biblias no se traduce de esta forma. En algunos manuscritos griegos que últimamente se ha demostrado de que son muy confiables, dice lo siguiente, y es una versión, la nueva versión internacional lo menciona, la versión Reina Valera no. Dice: a Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Utiliza una expresión en griego, es monogenes theos, el Dios unigénito, o el Dios único. Entonces ahí no da vuelta, sino simplemente dice que Cristo es el Dios único. Por eso la traducción de la nueva versión internacional, que es Dios. Que es Dios. El énfasis está bien hecho. Exactamente. En cuanto a Juan 20:28, encontramos allí la manifestación o la expresión que uno de los discípulos tuvo para con Jesús, el llamado incrédulo Tomás. Cuando él había dicho: yo no voy a creer hasta que no ponga mi mano ahí en sus heridas, vea sus heridas en las manos, su costado, hasta que no lo vea, hasta que no lo toque, no voy a creer. Entonces Jesús viene ante ellos, se aparece allí, y ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la expresión? La expresión es Señor mío y Dios mío. Utiliza dos términos que son exclusivos de Dios. Como ya lo mencionamos en otros programas, la palabra kurios tiene que ver con el Adonai del Antiguo Testamento, y Dios mío, que theos, que es otra palabra también para referirse a Dios. O sea que ahí Tomás, al mirar a Jesús, simplemente tuvo que reconocer que era Dios. Vayamos ahora a San Pablo. San Pablo, por ejemplo, en Romanos 9:5 tiene una expresión también que es contundente en relación a la divinidad de Jesús. Sí, hablando precisamente del pueblo de Israel, dice que tuvo un privilegio que otros pueblos no tuvieron, porque dice: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Qué tremenda declaración, ¿no? Es Dios sobre todas las cosas. Y está hablando de Jesús, del Mesías. De Jesús, porque no está hablando del Padre, ni del Espíritu Santo, está hablando de Él. Exactamente. Por otro lado, otra de las declaraciones contundentes, y para mí es maravilloso cada vez que leo ese texto, porque reafirma mi confianza en mi Señor, en mi Salvador, en Jesús, es Colosenses 2:9. Sí, Colosenses 2:9, el apóstol, hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. Y utiliza un término en griego muy significativo, especialmente dentro del ámbito filosófico, pleroma. Pleroma quiere decir todo, o sea, no hay nada que esté fuera de eso. Es impresionante, porque ¿cómo podríamos dudar que Cristo es Dios? Me parece que tenemos abundantes evidencias en el Nuevo Testamento, además de las referencias en el Antiguo Testamento, y este es uno de esos textos claves en donde habla de que habita toda la plenitud de la divinidad. De la divinidad. Qué maravilloso Dios, porque siendo Dios se humanó, tomó la forma, no solamente la forma, tomó la naturaleza del ser humano, porque no es una forma nada más. Bueno, precisamente por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Y pensar que Jesús, un ser humano que uno lo ve caminar allí entre las calles de Jerusalén o en los caminos de Galilea, es decir, que ahí está Dios en toda su plenitud. Qué interesante, amigos. ¿Cómo podemos dudar
de el maravilloso Jesús que se hizo carne, habitó entre nosotros. No fue una forma, no fue algo ilusorio, no fue simplemente un ser humano, fue Dios en la carne, toda la plenitud de Dios en Él. Dios caminó entre nosotros, hizo su tabernáculo, ¿verdad? Hizo su tienda, tomó nuestra carne, nuestra sangre. Es nuestro hermano, pero a la vez lo más grande y maravilloso es que es Dios. Por eso es que su nombre fue Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, siendo que Cristo es Dios, podemos encontrar los atributos de Dios en Él, porque alguien puede decir, bueno, sí, es Dios. O se dice que es Dios, pero vamos a ver si de veras tiene esos atributos o características divinas, ¿no? Exacto. Y algunos dicen esto, bueno, es Dios, sí, pero es un Dios inferior, que recibió del Padre, recibió el poder para crear. Fue la primera criatura de Dios. Pero en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, podemos encontrar las evidencias que Él tiene, las características, los atributos de Dios. ¿Y cuáles son esos atributos? Quizá debemos hablar primero de los atributos de Dios y luego entonces buscar si Cristo tiene esos atributos. Vamos a hablar un poco de esto. Bueno, Dios tiene muchos atributos. Los teólogos lo hemos clasificado en atributos comunicables y no comunicables. Los comunicables, amor, piedad, bondad, todos esos atributos que puede comunicar. Pero para los que son exclusivos de Dios, son omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad, inmutabilidad. Esos son atributos que nadie tiene, solo Dios. Solamente Dios. Y vamos a ver, amigos, si esos atributos los encontramos también en Cristo Jesús. Por lo tanto, vamos a hacer una pausa ahora, pero no se vaya, quédese con nosotros, vamos a continuar. Gracias por continuar con nosotros. Y estábamos hablando precisamente con el doctor Juárez acerca de los atributos de Dios. Y decíamos que esos atributos, si los tiene Cristo, es que es Dios. Y nosotros tenemos la convicción, pero ¿por qué no nos repites cuáles son los atributos de Dios? Bueno, dijimos que eran varios, hay dos tipos de atributos, pero hablando específicamente de los atributos que son exclusivos de Dios, hablaríamos de omnipresencia, o sea que está en todas partes, omnisciencia, que lo sabe todo, omnipotencia, que lo puede todo, también eternidad, porque siempre ha existido y seguirá existiendo por la eternidad. Y otra de las características es inmutabilidad. Dios no cambia, siempre es el mismo. ¿Pasajes de la Escritura? Bueno, hablando de la eternidad hay bastantes pasajes, pero citemos por ejemplo el de Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí podemos ver, como ya lo mencionamos, el verbo que emplea el apóstol Juan, que es un verbo en tiempo imperfecto. El tiempo imperfecto en griego describe un tipo de acción que no se sabe cuándo se inició, ni se sabe cuándo se va a terminar. O sea que con esto el verbo era está dando la idea de eternidad. Así es. Y se aplica a Jesús. Y está hablando directamente que Jesús estaba. En otras palabras, tiene el atributo de Dios porque es Dios, Él es eterno. Exactamente. ¿Qué en cuanto a omnipresencia? Bueno, para citar simplemente un pasaje, es una promesa que Jesús le hizo a sus seguidores, a los discípulos y a la iglesia. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay 1,000,000 de personas en diferentes lugares, Él está ahí. Él está ahí. Él es omnipresente. Es omnipresente. Omnisciente. Bueno, podemos utilizar a Colosenses 2:3. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea que en Cristo está todos los tesoros de la sabiduría. Él sabe todo. No hay nada escondido. No hay nada. Incluso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hay una expresión
en donde se nos dice que Él no necesitaba que le dijeran lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Eso no se puede decir de un ser humano. Hay quienes pretenden adivinar, pero tienen trucos, tienen algunas maneras de cómo tratar de interpretar la forma de expresión en el rostro o el medio de, ¿cómo llamamos esto? La comunicación no verbal. Uno puede inferir, puede adivinar, pero el ser humano no tiene la capacidad de saber lo que hay, lo que está pensando, pero Dios conoce todo. Conoce todas las cosas. Jesucristo es omnisciente, pero ¿qué de la omnipotencia? Bueno, Cristo no solamente manifestó su poder divino cuando estuvo aquí en la tierra, pero la palabra de Dios dice que aquí en omnipotencia, Mateo 28, 18, Jesús mismo declara, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder. Y dice, por Él fueron creados los cielos, la tierra, todas las cosas visibles e invisibles, nos dice Colosenses. Así que Cristo es omnipotente. Por otro lado, hay actos que solamente Dios puede realizar. Podemos encontrar esos actos, ¿y cuáles son? Bueno, precisamente acabo de mencionar Colosenses 1:16, donde dice el poder creativo. El poder creativo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y no solamente eso, siendo el creador también es sustentador. Bueno, ahí inmediatamente después en el capítulo mismo de Colosenses 1, pero el versículo 17 dice, porque Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Dios no solo es el creador, sino que sigue sustentando y cuidando y llevando adelante todo el universo. Todas las cosas están gracias a su poder sustentador. Incluso esto nos lleva a otra conclusión. Esta tierra no fue creada por Dios y abandonada, como es la creencia de los deístas. Dios crea la materia, la deja para que se desarrolle por sí sola, pone sus leyes, pero no. Dios es el creador, en este caso Jesús es el creador, pero es el sustentador de todas las cosas. Por otro lado, hay también algunas prerrogativas de la deidad. ¿Cuáles son? Bueno, aquí en la tierra, especialmente entre los judíos, se decía que el único que puede perdonar pecados es Dios, y eso es verdad. Claro. Y entonces, en cierta ocasión le trajeron a un paralítico a Jesús. Cuando lo vio le dijo, hijo, confía, tus pecados son perdonados. Y entonces los demás reaccionaron, dice, ¿y este quién es? Eso solamente lo puede hacer Dios. No, y además agregaron, está diciendo blasfemia. Bueno, precisamente por el hecho de que se estaba atribuyendo, según ellos, una prerrogativa que solo le corresponde a Dios. Y tenían razón. Así es. Porque nadie más puede perdonar pecados sino solamente Dios. Y al estar diciendo ellos esto, están afirmando una gran verdad, y aunque lo están negando, pero Cristo es precisamente, al estarlo haciendo, es la afirmación de que Él es Dios en la carne, que está teniendo esa prerrogativa, porque la tiene. Así es. ¿Qué otra prerrogativa? Bueno, dar vida o resucitar incluso, porque Dios es creador, tiene poder para dar vida, pero también para alguien que ha muerto, tiene poder para resucitarlo. Y hablando precisamente, Jesús dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo de tener vida en sí mismo. O sea que Cristo no solamente tiene poder para dar vida, es que Él es vida en sí mismo, y por eso es que tiene capacidad para levantar a los muertos, y esa es la esperanza del cristianismo, la resurrección. Qué maravilloso. Sí. Él dijo inclusive, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa maravillosa, amigos, porque si creemos en Jesús, estamos creyendo en Dios, ese Dios en la carne que nos manifestó su amor y que tiene la capacidad de resucitarnos a una nueva vida aquí, pero también vida eterna. Así es. Veamos otro aspecto.
Veamos, por ejemplo, cómo Jesús es puesto al mismo nivel que Dios, porque algunos podrán decir, ya hemos mencionado algo de esto, que está bien, Él es Dios, pero es un Dios inferior, de un nivel inferior al Padre. ¿Hay algunas evidencias de que es igual, está en el mismo nivel? Yo creo que precisamente este pasaje que voy a mencionar es un argumento contundente, irrebatible, porque el apóstol Pablo, precisamente hablando de la humillación de Cristo, nos dice allí en Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, hablando de él, en el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es interesante que esa expresión, el ser igual a Dios, ¿verdad? Y utiliza una palabra en griego que es muy parecida a un término que usamos en español, isa theo, igual a Dios, de donde viene la palabra para isósceles, el triángulo que tiene dos lados iguales. Pues bien, dice, Cristo es igual a Dios. Aunque al principio dice, siendo en forma de Dios. Bueno, utiliza una palabra. Algunos la interpretan de otra manera, como no es igual, es una forma. No, es parecido. Todo lo contrario. El griego quiere decir exactamente lo contrario. Tiene la morfé de Dios. O sea, tiene la morfología, la naturaleza, la esencia de Dios. O sea que son dos términos contundentes. Tiene la forma de Dios, o sea, la naturaleza morfológica. En lugar de debilitarlo, lo afirma. Lo afirma, correcto. Ahora veamos otro aspecto. En la fórmula bautismal Jesús mencionó algo. Bueno, en la fórmula bautismal es interesante que Jesús, cuando menciona, dice que por tanto id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre, y utiliza una forma singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que al hablar en forma singular quiere decir que los tres tienen la misma posición. En el mismo nivel. Correcto. Ahora, la bendición apostólica. San Pablo utiliza una expresión que la conocemos como la bendición apostólica. Claro, allí igual, cuando uno bendice en el nombre de Dios, se entiende de que está recibiendo lo mayor que puede recibir. Pero aquí el apóstol está diciendo la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. O sea, ahí está poniendo a los tres como diciendo ellos le están dando su bendición. Así es. Ahora, entremos a otro aspecto. El tiempo siempre nos gana, pero quisiéramos enfocarnos en un aspecto que es muy importante también, y eso tiene que ver con la adoración. Jesús mismo le dice a Satanás en el desierto de la tentación, a tu Dios solo adorarás, o a Dios solamente adorarás. Los ángeles no admiten adoración, y está la experiencia de Juan queriendo adorar al ángel en Apocalipsis 22, 8 y 9. Pero encontramos a Cristo algunas manifestaciones en donde Él es adorado. ¿Cuáles son? Bueno, precisamente allí en Juan 20, 28, cuando el apóstol, como le dijimos, el incrédulo, ¿verdad?, respondió y le dijo, Señor Tomás mío y Dios mío, ¿verdad? Allí, pero también hablando después de la resurrección, cuando se le aparece a varios discípulos, ¿verdad? Allí en Mateo 28, el 9 y el 17, dice aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, las mujeres, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y en el versículo 17, y cuando lo vieron, lo adoraron, o sea, otro discípulo. O sea que allí, y utiliza una palabra que algunos la quieren poner que le dieron reverencia. Tergiversar. Pero aquí en el griego, proskuneo, significa arrodillarse y postrarse en señal de adoración para Dios. Una adoración a Dios. Adoración divina. Y se le otorgó a Jesús y Él lo admitió. Exactamente. Porque Él es Dios. Hay un texto maravilloso que es Apocalipsis 5:8. Bueno, ¿qué nos dice? Este texto, junto con, realmente sería toda esa sección donde primero en el capítulo 4 de Apocalipsis se describe la adoración al Padre. Pero después en el capítulo 5 gira en torno
al Cordero, al Hijo de Dios, donde dice que en primer lugar, dice los 24 ancianos se postran, y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Ahí tenemos a los 4 seres vivientes y 24 ancianos postrándose ante Él. Y luego después en el versículo 11 al 13 dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, las fortalezas, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué maravilloso mensaje, queridos amigos. En el estudio de hoy hemos visto, en primer lugar, que Jesucristo tiene nombres divinos, tiene atributos divinos, realiza actos que son únicos de la divinidad y se le llama directamente Dios. Se le pone al mismo nivel que Dios y recibe adoración como Dios. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Ese es el Dios maravilloso que vino para salvarnos. Y yo quisiera invitarte para que en esta ocasión, en esta hora, le rindamos nuestro corazón, porque es un Dios amante, maravilloso, que vino, entregó su vida para que pudiésemos tener redención. Que Dios te bendiga al aceptarlo hoy. Espero que por la gracia de Dios usted haya sido bendecido e inspirado con el estudio de hoy. Al continuar su jornada por la vida, le invito a que haga de Jesucristo su fundamento, pues solo en Él podemos tener paz, seguridad y perdón. Recuerde que con Dios hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy. Si usted tiene algún comentario o pregunta en relación al tema de hoy, no dude en comunicarse con nosotros. La dirección es preguntas@fundamentosdelafe.tv. Que Dios le bendiga y le guarde.